Primero sarampión y luego rubiola. Bien. Sarampión es de ellos dos hasta la vacunación quizá el más complicado, el que más situaciones complicadas presenta o representa. Lo describo y luego vamos viendo por qué. El sarampión es una enfermedad causada por virus, es el virus del sarampión. Es una enfermedad conocida como, como exantemática, es decir, que produce brotes en la piel. Se adquiere, dice respiratoria, porque se adquiere principalmente por vía respiratoria, pero uno de los principales sistemas afectados es también el sistema respiratorio. Luego, usualmente es aguda y por eso tiene ahí un asterisco, porque en algunas personas, bajo circunstancias especiales, algunas propias y otras no tan propias, sino más bien del virus, pueden sufrir una enfermedad que es subaguda o crónica, dependiendo de las circunstancias. No con todo mundo se presenta así, pero puede darse. Decíamos que es exantemática, también pueden conocerla como eruptiva, usualmente y típicamente es de la infancia, aunque en adultos no vacunados puede darse. Y tenemos la tendencia, sobre todo nosotros que somos muy igualados, pero los europeos tienen la tendencia a cada vez menos utilizar las vacunas. Todo con esto de las teorías conspirativas y que nos andan con el que nos ponen un chip y que andamos por un lugar y que saben que ahí andamos, pero si andamos el teléfono y ¿qué más? Ahí les andamos diciendo a todo el mundo hasta nuestras preferencias, entonces no necesitan ponernos otra cosa, ya nosotros mismos la agarramos. Pero bueno, entonces los europeos tienen estas costumbres y con la apertura de la Europa oriental, mucha gente no vacunada se ha movido en toda Europa y en parte de Asia, y eso ha originado, junto con las migraciones, las grandes migraciones a raíz de las guerras, ha originado que algunos individuos susceptibles se estén moviendo y que el sarampión, por lo tanto, a pesar de la vacunación, no haya podido erradicarse. El agente es el virus del sarampión. El virus del sarampión pertenece a la familia Paramyxoviridae, al género Morbillivirus, y cuando, esto me sirve porque hasta el término es género Morbillivirus, van a decir, ¿de qué diablo sirve eso? Cuando ustedes escuchen más adelante, un término de morbilliforme, se refiere a esas características, brotes o exantema en la piel que se parece al que ocasiona sarampión, por eso de morbillivirus. Entonces, hasta para eso sirve, eso significa que se parece a los brotes que produce el virus del sarampión. A pesar de que sea un ARN de cadena única y sentido negativo, es relativamente estable. Esto de relativamente estable hay que considerarlo y manejarlo con pinzas, porque los virus son complicados per se. Los virus pueden mutar muy rápidamente, entonces lo que ahora es, mañana puede no serlo. Luego, hay tres grandes proteínas, tres importantes proteínas para lo que nos toca. Una es la proteína de matriz, la proteína M. Otra es una glucoproteína de superficie, dado que el virus es un virus envuelto, la proteína H, que es la proteína vírica de adhesión. Eso significa PBA, proteína vírica de adhesión. Quiere decir que es la que se encarga de unirse a los receptores celulares. Y la glucoproteína F, que es la de fusión, que es la que permite al virus fusionar su envoltura con la membrana del hospedero. Vamos a ver la patogenia en esto. El virus se adquiere principalmente por vía aérea. Cuando la persona, en algún estado que ya vamos a ver, habla, tose, estornuda, está expulsando miles de gotículas respiratorias. Habrá algunas gotículas respiratorias que tienen un tamaño aproximado de 10 micras. Esas gotículas respiratorias salen, son expelidas más o menos
se expulsan a 1 metro de distancia y caen. Entonces, las personas que están hablando muy cerca, a menos de 1 metro, podrían contagiarse por estas gotículas respiratorias de 10 micras más o menos. Pero habrá otras gotículas respiratorias que son alrededor de 5 micras o menos, que alcanzan a viajar mucho más de 1 metro. Como lo dice ahí, más o menos 2 metros, 3 metros, porque 3 pies hacen 1 metro, entonces más o menos 2 metros, 3 metros, esto es el sarampión. El virus del sarampión puede viajar y puede infectar de 2 maneras: de forma directa, a través de estar hablando y por las gotículas respiratorias estas grandes, o de forma indirecta por la vía aérea, completamente moviéndose en el vehículo llamado aire, y que inhalamos. De hecho, las partículas estas pueden pasar suspendidas algunas horas en el ambiente, y una persona que no ha estado en ese ambiente, que no ha estado en ese momento cuando hubo un infectado ahí, inhala estas partículas respiratorias y puede infectarse. La penetración podría ser a través de la conjuntiva o a través del epitelio respiratorio. Me refiero a la penetración del virus en las células, ya en los tejidos, porque la vía respiratoria es la principal forma. Si alguien toca secreciones, por esto de a dónde van los virus, si alguien toca secreciones y luego se llega a las manos, a la boca, a la nariz o a los ojos, fácilmente puede auto-inocularse el virus. Lo voy a adelantar desde ya: el virus del sarampión es el agente etiológico más infeccioso que se conoce. El que anduvo muy cerca de él fue una cepa de COVID-19, bueno, de SARS-CoV-2, una de las tantas Omicron, anduvo muy cerca de él, pero todavía no se parece a él. El más infeccioso de los agentes etiológicos es el virus del sarampión. Entonces, se transmite desde 4 días antes de que la persona empiece a manifestar signos y síntomas hasta aproximadamente 4 días después de iniciado el exantema. ¿Se escuchó lo que dije? 4 días antes de iniciar signos y síntomas y 4 días después de iniciado el exantema. Pero el periodo en donde hay mayor transmisibilidad es el periodo prodrómico. Es decir, cuando hay malestar general, ya vamos a ver tos y otros elementos. El periodo de incubación en general es de 8 a 14 días. Vamos paso a paso con esto. Decíamos, el virus ingresó en el epitelio. ¿Cómo ingresa en el epitelio? Bueno, está la proteína H, que es la hemaglutinina, y se une con cualquiera de estos receptores, el CD46, el CD150 o la nectina 4. Importante especialmente el CD46 porque está en todas las células nucleadas que poseemos. ¿Por qué? Porque es un factor protector nuestro. El CD46 es un factor que ayuda a que las proteínas del complemento no actúen en nuestra contra. Por lo tanto, es un factor que contribuye a la autopreservación, porque no deja que nuestro complemento actúe en contra de nosotros mismos. De ahí que el CD46 está en todas las células, y como está en todas las células nucleadas, el virus del sarampión utiliza prácticamente todas las células nucleadas. Aquellas que tienen mayor concentración de CD46 serán más susceptibles. Por eso es que cuando el virus ingresa, invade todo el epitelio respiratorio, absolutamente todo, desde las narinas hasta los alvéolos, puede invadir todo el epitelio respiratorio. Esta invasión va a generar en primer momento la pérdida de cilios y la acumulación, por tanto, como consecuencia de las secreciones. Si hay pérdida de cilios, si hay daño
en el epitelio, entonces todas las secreciones van a estarse concentrando en los pulmones. Y por lo tanto, fácilmente pasarán dos cosas. Uno, habrá predisposición a infecciones bacterianas sobreagregadas, es decir, neumonías bacterianas. También el mismo virus, en algunas circunstancias y en personas especiales, puede ocasionar la neumonía sarampionosa. Entonces, que, como decíamos, no es típico de todas las personas, de algunos sí, mas no de todos. Entonces, la primera replicación, por lo tanto, se va a estar dando en el epitelio respiratorio. Del epitelio respiratorio va a pasar la primera oleada de virus a sangre, se llamará la primera viremia. Y esa primera viremia va a conducir a que se infecten las células del sistema fagocito mononuclear. Esta infección de las células del sistema fagocito mononuclear va a hacer que la replicación sea muchísimo mayor, y esta replicación mayor va a conducir a la segunda viremia, que también es una viremia más grande. Esta segunda viremia va a ocasionar que los posibles órganos blancos se infecten. ¿Cuáles? Piel, más del sistema respiratorio, la conjuntiva, los riñones, etc. Además de eso, como se está dando esta viremia, durante la viremia se infectan linfocitos T, como el resto de células. El punto es, como muchas, porque no es una sola, como muchas infecciones víricas, a raíz de que o infectan a linfocitos T o infectan a macrófagos y modulan extrañamente la producción de citocinas, ocasionan inmunosupresión temporal. Lo usual es, después de una infección vírica de este tipo, viene un proceso de depresión inmunológica. ¿Cómo lo evidencian ustedes? Bueno, la forma primera y más rápida de demostrarlo es que hay leucopenia, es decir, disminución de la cantidad de glóbulos blancos por debajo de los 5000 por milímetro cúbico. ¿Cómo se demuestra en el paciente? Porque empiezan a haber infecciones bacterianas sobreagregadas posteriores al evento, o infecciones por otros virus posteriores al evento. De ahí que primero le dio, por ejemplo, el COVID a través del SARS-CoV-2, y después vino un resfriado común, vino una influenza, vino una diarrea de algún tipo, puede ser de origen viral o no. Entonces, pero se debe a esto, a que los virus, en este caso el virus del sarampión, infecta directamente los linfocitos T, los destruye o destruye muchos de ellos y ocasiona una depresión inmunológica temporal. Además que se produce interleuquina 4, que también disminuye la actividad de los linfocitos T o la inmunidad celular sobre todo. Después, si se fijaron, esto es exantema, ya lo vamos a describir. Pero después, estamos hablando de la patogenia, como uno de los órganos afectados es la piel, ¿por qué se produce el exantema? El exantema se produce porque hay linfocitos T, citotóxicos, actuando contra los antígenos que están expresándose en la superficie de la membrana plasmática de las células, en este caso de las células en la piel. ¿Se entiende? Se produce inflamación local, y la inflamación local se debe al depósito de los complejos inmunitarios o los complejos antígeno-anticuerpos en los pequeños vasos en las zonas de la piel. Por eso es que el exantema, ese color rojo y el brote maculopapular que se da, se debe a estos dos grandes eventos. Ya particularmente, esto casi a nivel de cualquier célula, pero principalmente en el sistema respiratorio,
el virus tiene la capacidad, bueno, voy a hablar solo someramente de lo que pasa con este virus. El virus es un virus envuelto, penetra en la célula a través de la hemaglutinina, fusiona su envoltura con las membranas del huésped a través de la proteína F, va y se apodera de la maquinaria celular, empieza la replicación, la producción de sus proteínas y glucoproteínas, y las glucoproteínas junto a la proteína de matriz se van a la membrana plasmática. Luego, esa afinidad que tienen las otras proteínas junto con el genoma por la matriz, por las proteínas de matriz, hacen que migren todos estos hacia la zona cercana a la membrana plasmática y empieza a salir por gemación los virus. Pero algunos de estos virus, antes de llegar a gemar, proyectan sus glucoproteínas en la superficie. Estas glucoproteínas en la superficie, si tienen muy cerca a una célula que tiene el CD46, las glucoproteínas, en este caso la hemaglutinina, se une de una célula, se une con la CD46 de otra célula. ¿Me estoy dando a entender? Y produce fusión celular. Se fusiona una célula con la otra a través de la unión del receptor viral que está en una célula con el receptor celular que está en la otra célula. Esto es una herramienta que el virus de sarampión utiliza para pasar de una célula a la otra, sin tener que encontrarse con el sistema inmune, sin tener que encontrarse con los anticuerpos. ¿Se entiende? El resultado de esto es la formación de células gigantes, células multinucleadas gigantes, como las que veíamos ayer y hace 2 días. ¿Se acuerdan? Claro, eso es en granuloma, pero estamos hablando ahora de células multinucleadas gigantes. ¿Vamos bien? Y así el virus pasa de una célula a la otra. Cuando se hace un estudio histopatológico y se ve esta estructura, se ven estas estructuras, esto es típico, esto es patognomónico de sarampión. A estas células se les llama células multinucleadas o de Warthin-Finkeldy, como está escrito ahí. ¿Puedo pasar? Ok. Hablemos del sarampión entonces ya. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Sí, voy bien. Bien, el sarampión los hay de varios tipos. De 2 o 3 vamos a hablar este día nada más. Primero del típico. El sarampión típico tiene 3 grandes fases, aunque 2 se reconocen muchísimo más. Una es la fase prodrómica, y la fase prodrómica se desarrolla en más o menos entre 3 y 5 días. En la fase prodrómica se produce malestar general, fiebre que es alta, muy alta, que puede ser de 39,4 a 46, o sea, muy alta la fiebre, muy parecida a un dengue grave. Además habrá coriza, y la coriza es algo muy parecido a un resfriado común, es decir, congestión, secreción nasal, tos, estornudos, lagrimeo, ¿sí? Eso es coriza. Entonces habrá coriza, conjuntivitis con lagrimeo e inflamación palpebral, fotofobia. Pero importante, recuerdan que les dije hace un par de minutos que la transmisibilidad del virus del sarampión era muchísimo mayor durante el periodo prodrómico. ¿Por qué? Porque en ese momento hay estornudos, hay secreción nasal, hay tos, que no lo he puesto aquí, pero hay tos que primero inicia siendo seca y luego pasa a ser productiva. Entonces toda esta serie de eventos que hay permiten de que el virus del sarampión, que ya está en el sistema respiratorio, empiece a salir en todas esas secreciones y a través de todos esos mecanismos. ¿Se entiende? ¿Sí? Antes de que finalicen estos 5 días, va a aparecer un enantema.
a nivel de las mejillas, de la cara interna de las mejillas, los carrillos, que se conoce con el nombre de manchas de Koplik. Y las manchas de Koplik también son signo patognomónico de sarampión. Ojo, hay malestar general, hay toda esta serie de eventos. Todavía no hay exantema. Todavía estamos finalizando el periodo prodrómico, pero finalizando el periodo prodrómico aparecen las manchas de Koplik. ¿Y a dónde buscar las manchas de Koplik? En la cara interna de las mejillas, en los carrillos, más o menos a la altura de las segundas molares inferiores. ¿Cómo las vamos a evidenciar? Como estas lesiones blanquecinas que están, primero que son puntiformes, que están rodeadas ¿por qué? Una coloración rojiza, de hecho el término enantema, ¿de acuerdo? Entonces posteriormente, claro, esto será muy rápido, pero posteriormente estas manchas de Koplik tendrán tendencia a coalescer, es decir, a fusionarse unas con las otras y hacerse cada vez más grandes. Esto durará entre 1 y 3 días, puede ser tan corto como un día o tan largo como 3 días, justo antes de que termine el periodo prodrómico, o cuando está terminando el periodo prodrómico y está iniciando el siguiente periodo, que es el periodo de estado o periodo eruptivo. Este periodo de estado o eruptivo dura aproximadamente 5 días y la erupción es morbiliforme. ¿Y a qué le llaman morbiliforme? A que es una erupción maculopapular, como la ven acá, que es eritematosa, que no es pruriginosa y que primero salen o se generan de forma separada, pero que van coalesciendo unas con la otra. Importante también es cómo inicia. Usualmente el exantema inicia en la cabeza, en el borde donde se une el pelo y la piel, en la región occipital, atrás de las orejas, y se va extendiendo primero por la cara y el cuello, y luego el tronco y las extremidades. Usualmente, si es el típico, no afecta las palmas de las manos ni las plantas de los pies. Cuando el exantema dura más o menos 4 o 5 días, lo que habíamos dicho, pero cuando está finalizando este tono rojizo, rojo encendido que tiene el exantema, se va tornando a un tono parduzco y empieza a aparecer una especie de descamación fina o furfureácea, como se le llama, es decir, que la persona empieza como a descamar. Todo ese brote, prácticamente lo mismo pasa con el dengue, sobre todo el dengue grave, que aparece el brote, aparece el exantema y luego poco a poco empieza a descamar. Finalmente la fiebre resuelve antes de que haya finalizado el exantema, y con el descenso de la fiebre también viene como consecuencia la disminución de todas aquellas manifestaciones grandes, es decir, disminuye la coriza, el malestar general, la fiebre y todo lo que se había iniciado en el periodo prodrómico. A pesar de que no se diga, hay un tercer periodo, por eso le digo, dos bien manifiestos, el uno no se dice tanto, pero es el periodo de convalecencia, es decir, el periodo en donde todo paulatinamente va retornando a la normalidad. Las complicaciones del sarampión típico pueden ser, hay muchas más, pero yo les traigo unas cuantas acá. Las respiratorias, las del sistema nervioso central y las del sistema digestivo. Primero las del respiratorio y del sistema digestivo. En niños pequeños, la principal forma es la otitis media, pero puede haber sinusitis también. También bronquitis, laringotraqueobronquitis, laringitis y neumonía puede haber en niños, pero la neumonía es más típica como una complicación en el adulto. Y la neumonía podrían ser de dos tipos: la neumonía directa causada primariamente por el virus, o de una forma indirecta
causada por bacterias, como una infección bacteriana sobreagregada a raíz de las condiciones que ha generado el virus o la infección viral. Decía, segundo, las manifestaciones del sistema digestivo, como gastroenteritis, como hepatitis, como apendicitis o como adenitis mesentérica, es decir, tienen múltiples manifestaciones en tanto que complicaciones. Ahora, en relación al sistema nervioso central habrá dos complicaciones, una que es subaguda y otra que es crónica. La subaguda es un fenómeno autoinmune, por eso les decía que había algunas que tenían unas complicaciones que tenían que ver con nosotros y otras con el virus. En este caso, la encefalitis aguda es un fenómeno inmunológico que tiende a ser desmielinizante y que potencialmente puede ser mortal. Esta es a raíz de la presencia del virus y la respuesta inmune contra los antígenos virales. En segundo lugar, y no sé si puedo llamarle suerte o llamarle mala suerte, porque realmente no es bueno que alguien fallezca y uno se entere de eso, pero tuve oportunidad de estar, déjenme ver, fue en 2013 en Buenos Aires, en el Instituto Malbrán, y justo en el tiempo que yo rotaba por virosis respiratorias, llegó un caso, estaban llegando un caso de una joven, tenía como 20 y tantos años, que hacía más o menos 10 años había sufrido sarampión, que había tenido una depresión en el grado de conciencia paulatinamente hasta que cuando llegó la muestra primera estaba en coma y posteriormente llegó un fragmento de cerebro, por lo tanto era una necropsia, para buscar la causa del fallecimiento. Se le hicieron los estudios, que luego vamos a ver cuáles pueden ser, y se demostró que era el virus del sarampión. A esta situación, en donde es un proceso largo a raíz de la infección viral, que puede durar 7, 10 o más años, se le llama panencefalitis esclerosante subaguda. Es una infección de las células cerebrales y es causada por virus defectuosos, es decir, no son virus que se desarrollan el ciclo replicativo habitual, sino que es muchísimo más lento, y esto va ocasionando un deterioro paulatino del sistema nervioso central, que primero se caracteriza por ¿cómo le llaman a esto? Voy a inventar un poco. Demencia, ahora sí ya. Ven que sí, intentando. Demencia es un proceso que primero genera cierta demencia, tan es así que no hay concordancia en la forma del actuar, del hablar, etcétera, y esta demencia se vuelve crónica. Después de la demencia vienen eventos ya más complicados, como la pérdida de la conciencia, por lo tanto el coma, y finalmente, inevitablemente, esta persona va a morir. Ahí decía demencia, menos mal que lo estaba leyendo. Habrá otro que es el sarampión atípico. El sarampión atípico suele presentarse, solía presentarse en algunas personas que fueron vacunadas, sobre todo con virus inactivados. Y a raíz de que eran vacunadas con virus inactivados, no había una completa reacción inmune desarrollada contra el virus. Y esto generaba que cuando el virus ingresara, había una reacción inmunológica muchísimo mayor, muy severa. Generaba que el periodo prodrómico fuera muy corto, con malestar general muy evidente, con fiebre muy alta, alrededor de los 40 y tantos grados, 40.6 grados, con cefalea intensa, con mialgias, con tos seca, con debilidad extrema, dolor abdominal. Esto parece dengue, ¿verdad? Pero es que así se manifiestan, muchas de las patologías se manifiestan muy parecidas. Y el exantema invertido, es decir, no se originaba en la cara
y el cuello, sino que en las extremidades, en el tronco, y ascendía hacia la cara. Por eso se le llama invertido. Del tipo petequial, es decir, son unos brotes o un exantema muy pequeño, o purpúrico, que podía verse como pequeños hematomas. ¿Se han fijado cuando alguien, no sé, se golpea o lo golpean, que le aparece el hematoma, pero en algunas personas aparecen como un montón de puntitos morados? ¿Se han fijado eso? Entonces, más o menos, esa idea puede darles. Y luego un compromiso pulmonar que ocasiona neumonía sarampionosa. Y esta puede ser potencialmente mortal. Lo que no aparece ahí también es que puede haber en estas personas meningoencefalitis, y que también puede ser mortal. Estas siguen siendo las manchas de Koplik. Más o menos lo que les he narrado se refleja en esta diapositiva, es decir, la exposición, más o menos después de 7 días se da la viremia. Esta viremia se relaciona con la presencia de la fiebre, se relaciona con la inoculación en diferentes sitios, y por lo tanto puede haber en este momento o al final de este momento el exantema. Luego, durante este periodo también el virus está expulsando en sangre, que es, aquí le llaman etapa catarral, que es también la fase prodrómica. Catarral porque se parece mucho a un resfriado común, pero es la fase prodrómica, y en este momento se están expulsando la mayor cantidad, no todos, pero la mayor cantidad de virus, y es el periodo más infeccioso. En este momento, vean, es donde se desarrolla justo el exantema, y que aquí también puede desarrollarse la encefalitis posinfecciosa. Pero hasta más adelante, muchos años después, se va a desarrollar la panencefalitis esclerosante subaguda, y es un fenómeno que no es típico que se desarrolle en todas las personas. De hecho, es muy infrecuente. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, por clínica podemos diagnosticarlo, más si encontramos las manchas de Koplik, si logramos llegar al momento en donde encontramos las manchas de Koplik. Pero si no las encontráramos, tenemos dos alternativas. A través de ELISA podríamos buscar inmunoglobulina M, y en esta, con una muestra única positiva de inmunoglobulina M, tendríamos y nos bastaría para poder hacer diagnóstico. Vean, más o menos esto narra lo que hemos dicho: la invasión inicial, es decir, la adquisición del virus, luego el periodo de incubación, el inicio de las manifestaciones con la fase prodrómica. Al final de la fase prodrómica, permítanme, ¿qué hice? Aquí está. Al final de la fase prodrómica aparecen las manchas de Koplik y posteriormente el exantema. Con la aparición de las manchas de Koplik y el exantema empieza a aumentar la cantidad de anticuerpos detectables. Primero aumentan los IgM, y por lo tanto serán los primeros detectables y son signo de la infección aguda, pero posteriormente, más o menos el día 14, se alcanzará el pico. Me refiero el día 14 desde el inicio de las manifestaciones, se alcanzará el pico o el título más alto de inmunoglobulina G. En el caso de la inmunoglobulina G, lo ideal es hacer sueros pareados, y quiere decir que en la primera semana se puede hacer el estudio, y para la segunda semana habrá un aumento en las concentraciones o en los títulos de inmunoglobulina G contra el virus. ¿Por qué hacer sueros pareados? Porque una vez usted se infecta con el virus del sarampión o lo vacunan, usted va a tener durante toda la vida producción de IgG. En cambio, la IgM aumenta
pero luego disminuye. Alrededor de los 3 meses, 90 días, va a disminuir casi completamente, a casi cero, la IgM, pero la IgG alcanza su pico en los 14 días y se mantiene en una meseta casi de por vida. Si en caso baja, pero en una pequeña proporción. Si usted le dice, vamos a hacer IgG para ver qué pasa con este paciente, bueno, le hace la IgG, pero un solo dato no le refleja que el paciente tenga sarampión. Tendría que hacer sueros pareados, hacer una nueva toma, hacer un nuevo estudio con ELISA, puede ser, y demostrar que hay aumento en los títulos de los anticuerpos, de los IgG. Entonces sí, la serología le sirve para hacer diagnóstico. O una única muestra en donde usted tiene IgM, que en la primera semana fácilmente usted tiene, me refiero la primera semana del inicio de la fase prodrómica, ya tiene cómo demostrar que en efecto puede ser por el virus del sarampión. Lo que me tocó vivir y que es posible que se haga es el aislamiento viral, es decir, la siembra del virus en células, en cultivos celulares, y la PCR en tiempo real, que sería una RT, porque es una retrotranscripción. Esto no sé si ya se lo dijimos, pero igual se lo digo yo en este momento. RT, ¿por qué? Porque la PCR lo que hace, o la prueba PCR es una prueba que se genera, se produce ADN, reacción en cadena de la polimerasa, y lo que está reproduciendo es ADN. Cuando usted hace una RT-PCR, lo que hace es una retrotranscripción primero, es decir, pasa, como el virus es ARN, lo pasa de ARN a ADN, y teniendo una copia de ARN usted puede multiplicar millones de veces esa copia. Entonces primero es una RT, una retrotranscripción, y luego una PCR, ¿se entiende? Y luego en tiempo real, porque se obtienen los resultados del desarrollo y prácticamente la cuantificación viral en tiempo real. Así. Entonces, como les decía, a través de biología molecular, durante el periodo prodrómico y durante el tiempo en que la persona tiene el exantema, podría encontrarse el virus. Podría encontrarse el virus a través del aislamiento viral, o podría encontrarse el genoma viral. Voy a regresar acá porque vean, mientras se da, prácticamente antes de que se dé el fin del exantema, hay viremia, y la viremia concuerda con muchas de las manifestaciones, incluyendo con la fiebre. Mientras hay viremia, hay fiebre, y por eso es que la fiebre termina antes que termine el exantema. ¿Se entiende? Pero el aislamiento viral no necesariamente tiene que hacerse de sangre, sino el aislamiento viral se hace de las vías respiratorias, y por eso es que puede ser o puede darse algunos días posteriores todavía a el desarrollo del exantema. Finalmente, tengo mis llegues, sí, como todos en la vida. Ahora, el sarampión, en cuanto a la epidemiología, es ubicuo, se encuentra en todas partes. El humano es el único hospedero, aunque se puede inocular en animales, pero el hospedero natural es el humano. Es muy raro que haya sarampión en menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque hay inmunidad pasiva transmitida de la madre al feto vía transplacentaria. Por lo tanto, en los primeros 6 meses es casi imposible que haya sarampión. Este es un dato importante. Si no está vacunado, eso quiere decir, eso es para la próxima discusión. Si no está vacunado, usted se vuelve un hospedero susceptible. Y los hospederos susceptibles que entran en contacto con las secreciones, el 90% de ellos va a desarrollar la enfermedad sintomática. Es muy contagioso. De hecho, se dice que en algunos lugares los niños, los escolares, toman el virus y lo llevan a su casa. Y si todos son susceptibles en la casa, todos en la casa van a sufrir sarampión. Así de drástica es esta situación.
Hay alrededor de 40 millones de casos todavía al año. Son muchos porque hay muchos que tienen sistemas de vacunación poco eficientes. 1.5 millones de muertes al año, y de esos 1.5, 10% son menores de 5 años. Este es un dato que quería transmitirles. Esto fue al inicio del SARS-CoV-2, esto fue al inicio. Por lo tanto, no hay mucho que ayude, pero sí, vean el sarampión, una sola persona puede infectar a 18 personas. Es el conocido de los agentes, el más infeccioso. No voy a hablar en este momento de prevención porque para rubiola y sarampión se habla igual de la prevención, el mismo momento. Bueno, voy un poco más rápida porque ya estoy contratiempo. La rubiola es muy parecido al sarampión. De hecho, el diagnóstico diferencial es del sarampión, de un sarampión leve. Es una enfermedad vírica, también es exantemática, es aguda. Por lo general, ojo con esto, es leve y benigna, y se le conoció o se le conoce todavía como sarampión alemán, es decir, una modificación del sarampión. Afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, a niños mayores y adultos jóvenes, pero si quien se infecta es una mujer embarazada, puede infectar a través de la vía transplacentaria al feto, y en el feto produce efectos muy graves, que pueden ir desde la muerte del feto hasta una forma que tiene una gran cantidad de manifestaciones conocidas como síndrome de rubiola congénita. A pesar de ello, la enfermedad es prevenible por la vacunación, pero se van a dar cuenta con el síndrome de rubiola congénita de que hay muchas personas que se infectaron durante el embarazo y que sus hijos tienen alguna de las manifestaciones, o tal vez a ustedes les pasa, pueda que sí, de el síndrome de rubiola congénita. El virus de la rubiola es un virus envuelto, tiene 2 glucoproteínas, la E1 y la E2. La E2 es la más importante porque es la que sirve como proteína vírica de adhesión. Tiene una proteína C, es un ARN de cadena sencilla y de sentido positivo. Antes era un togaviridé, ahora se aisló en una familia diferente llamado matonaviridae, ya eso se lo dijeron en la clase del ciclo pasado, y el género matonavirus, que tiene una sola especie, la especie es el virus de la rubiola. Importante, muy importante, es que solo hay un serotipo, y como hay un serotipo es posible hacer una vacuna efectiva. Cuando hay múltiples serotipos es casi imposible hacer vacunas efectivas. Se ha identificado, porque todavía esto está en albores como sea, un receptor celular, la glucoproteína de mielina del oligodendrocito, pero otras proteínas todavía no se han logrado identificar. Me refiero como receptores celulares para el virus. En cambio, la proteína vírica de adhesión es la E2. Dentro de algunas células que pueden ser infectadas por el virus están neuronas, células epiteliales y las células linfoides. Esto pasa muy parecido como con el virus del sarampión, es decir, se adquiere por vía respiratoria, principalmente, vamos a hacer una gran división. Habrá 2 tipos de rubiola, la prenatal y la postnatal. La postnatal es de la que vamos a hablar en general, y luego vamos a destinar un ratito a la prenatal. Esto es prenatal, se adquiere por vía aérea, se introduce en las gotículas respiratorias, primera replicación en la nasofaringe, también en los ganglios linfáticos regionales. Estas 2 replicaciones, que es la primera, conduce a la primera viremia. Esta viremia va a hacer que el virus, más o menos en un trámite de 5 a 7 días, se disemine a piel, a las articulaciones, a los riñones, al sistema nervioso central principalmente.
A la piel y a las articulaciones ya veremos que nos interesa. Pero si fuese una mujer en periodo de gestación, esta viremia también va a conducir a que el virus llegue a la placenta y por lo tanto al feto. El periodo de incubación es relativamente largo, entre 12 y 23 días, con promedio de 18 días, y el periodo es más contagioso en los primeros del 1 a 5 días después de aparición del exantema. Lo que les decía, si hay una mujer embarazada y lo adquiere, sobre todo, porque en cualquier momento del embarazo podría ser los daños, pero los daños más severos, los que tienen relación con o el mortinato o la mayoría de manifestaciones de la rubiola congénita, es en el primer trimestre. Algunos dicen las primeras 16 semanas, pero de esas, las primeras 8 semanas son cruciales. Toda mujer que se embaraza alrededor y adquiere la rubiola postnatal, el 90% lo va a transmitir al feto. O sea, muy importante. Muchísimo más importante que la rubiola postnatal es la que se adquiere de forma prenatal. Vamos por acá, esto es lo que les decía, la infección natural en el primer trimestre, pero principalmente en las 8 semanas. ¿Por qué? Porque va a haber paso a través de la placenta del virus y esto va a ocasionar varios eventos en el feto. Ojo, este virus no es lítico, no destruye la célula, pero se apodera de la maquinaria de la celular y sí infecta a las células o a los tejidos cuando están en formación, ocasiona severos daños por esta razón. Uno, porque invade y lesiona los tejidos en formación, porque produce trombosis, porque ocasiona freno en la división celular, porque en muchos casos y en algunas células hay rupturas de cromosomas y produce vasculitis. Todo esto ocasiona daños que pueden ser irreversibles en el feto. Aparecerá como enfermedad exantemática en niños y adultos, pero si se adquiere durante el embarazo podrá ser aborto espontáneo, muerte fetal, muerte prenatal o malformaciones congénitas asociadas al síndrome de rubiola congénita. Si vamos a hablar de la rubiola postnatal, entre el 30 y el 50% van a ser asintomáticos. Y quienes van a ser sintomáticos usualmente van a ser los niños mayores o los adultos. Y cuando lo sean, van a tener una fase prodrómica en donde durará más o menos de 1 a 5 días. Habrá fiebre, pero si se fijan en comparación con el sarampión, es menor, 38.8 o menor. Malestar general, tos y coriza, y si se fijan, muy parecido a sarampión, conjuntivitis pero leve, pero esto sí, en comparación con el sarampión, produce adenopatías que pueden ser grandes y dolorosas. Sobre todo, las adenopatías grandes y dolorosas pueden encontrarse suboccipitales, retroauriculares y cervicales posteriores, es decir, en cabeza y cuello principalmente. Y luego, durante el periodo prodrómico también aparece un enantema, es decir, un enrojecimiento en la mucosa oral. ¿A dónde principalmente aparece este enantema? En el paladar blando, y se llaman manchas de Forsheimer, como está escrito ahí, Forsheimer. Ya casi me muerdo la lengua con esto. Forsheimer. Bueno, yo así lo leo. Después de
el periodo prodrómico, empezamos con la enfermedad propiamente exantemática o el periodo de estado. En los niños podría ser la única manifestación de la enfermedad, algo muy parecido a lo que sucedía con el Zika, solo había el rash, es decir, el exantema, pero no se veía nada más. Lo mismo podría pasar en rubiola con los niños, pero en los adultos puede aparecer como una erupción maculopapulosa o eritematosa morbiliforme, es decir, muy parecida al de sarampión, pero bueno, inicia en la cabeza, se extiende al tronco y las extremidades. Esto muy parecido, no afecta a las manos, también muy parecido. No tiende a coalescer, número 1, y número 2, no se forma esa descamación furfureácea ni el color parduzco que suele aparecer en sarampión. Esas dos también son características. Este exantema puede durar entre 1 y 3 días, y posterior al exantema, sobre todo en adultos y principalmente en mujeres, puede darse artritis y artralgias múltiples, que pueden durar entre 3 y 10 días. Es decir, después del exantema habrá presencia en mujeres sobre todo, de artralgias y artritis múltiples, artritis, inflamación, artralgias, dolores. También en algunos casos, sobre todo en adultos también, puede haber encefalitis, y entre el 20 y 50% de los casos que se produzca encefalitis pueden ser mortales. Luego puede haber hepatitis leves y hemorragias que se asocian a trombocitopenia, es decir, a disminución en la presencia de el número normal de plaquetas. En cambio, en el síndrome de rubiola congénita, el niño puede aparecer con manifestaciones auditivas como sordera, oculares principalmente cataratas, pero también puede haber opacidad corneal, microoftalmo, retinopatía pigmentada, glaucoma congénito, pero sordera, cataratas son muy frecuentes. También defectos cardíacos como la persistencia del conducto arterioso, algunas alteraciones en el tabique interauricular o interventricular, y también estenosis de la arteria pulmonar. Posiblemente en algún momento estos casos podrían ser mortales. Esta es una constelación, como lo dice la teoría, es una constelación muy grande de manifestaciones o situaciones, por eso se llama síndrome de rubiola congénita, porque pueden haber algunos trastornos permanentes y otros trastornos transitorios. Permanentes, por ejemplo, el niño desarrollar diabetes mellitus, microcefalia, las secuelas del sistema nervioso central como retraso psicomotor, o puede ser una de las causas de autismo. Y si son manifestaciones transitorias, puede haber trombocitopenia, lo que habíamos mencionado, púrpura y petequias en la piel, y podría darse también meningoencefalitis. ¿Cómo hacer diagnóstico de rubiola? De nuevo, el diagnóstico de rubiola puede hacerse de dos formas. Uno, por la serología, buscando anticuerpos, o dos, por la búsqueda del ARN viral. Si es buscando anticuerpos, si es con IgG, tiene que haber un aumento de 4 veces los títulos de los anticuerpos entre la fase aguda y la de convalecencia. Quiere decir que entre 4 y 8 semanas tiene que haber un aumento drástico del título de anticuerpos. También esto sería IgG, pero también el hallazgo de inmunoglobulina M, y esto estaríamos pensándolo, porque aquí está como se evidencia, también más o menos 90 días, que los títulos de anticuerpos IgM aumentan antes y también decrecen antes en la persona, y por lo tanto puede ayudarnos en la fase aguda, en el momento de la finalización del periodo prodrómico y el inicio del exantema, saber si está infectado con un resultado positivo a IgM.
y si no, sabremos que tuvo la infección en algún momento de la vida porque tenemos IgG. Solo se valora la IgG si se hace con sueros pareados. O la detección del ARN viral a través de RT-PCR, pero eso podría ser en muestras tomadas de la garganta, de las fosas nasales o muestras de orina. Y tendría que ser esto durante la fase de exantema. ¿Por qué? Porque es mientras está sucediendo que el virus está presente en el individuo. Después de esto quedarán manifestaciones, pero el virus ya no puede ser detectable. Entonces, que quede como una idea, porque esto aplicará para muchas enfermedades, sobre todo virales. Durante la fase aguda se puede buscar al virus, principalmente en este caso ácidos nucleicos virales, RT-PCR. Una vez pasó la fiebre, muy rara vez usted va a poder mandar una PCR para que se haga estudio y búsqueda de ácidos nucleicos virales. Tendrá que remitirse a la búsqueda de anticuerpos entonces, a la serología, primero IgM y luego IgG. Respecto a la epidemiología, también es ubicua, solo se le dio importancia cuando se le buscó, porque antes se le confundía mucho con el sarampión y con la escarlatina. Esto ya lo había dicho, es un solo serotipo. El único reservorio es el humano. La transmisión, si es postnatal, es vía aérea. Si es prenatal, es transplacentaria. ¿Cómo se previene? Por la vacunación. Por la vacunación. En el esquema de vacunación, usualmente el sarampión y la viruela están acompañando a las paperas, o al virus de las paperas, en una sola vacuna. Es conocida como triple viral. Triple viral. Sarampión, rubiola y paperas. O rubela, measles, ¿qué es? ¿Cuál era el otro? Paperas. Mumps. Gracias. Mumps. Entonces, es la MMR. Podría utilizarse una cepa, de hecho es la cepa que mejor se ha adaptado para la vacunación de rubiola, que es la AR273, que es la que mejor se adapta para incorporarse en la triple viral. Y la cobertura en un sistema de vacunación óptimo llega hasta el 95%, es decir, genera inmunidad de rebaño, y eso hace que sean menos los potenciales susceptibles de la enfermedad. Muchachos, terminé. Les agradezco mucho. Feliz día. Un minuto.